Andanzas en el Trópico, el podcast en el que conversamos sobre todo lo que bailamos en Costa Rica. Danza contemporánea, bailes populares, bailes urbanos, folclor, ballet y más. Conoce las compañías, academias, coreógrafos y bailarines de nuestro país. Andanzas en el Trópico, el podcast que te mueve. Bailamos. Hola, soy José Navarro. Quiero darles la bienvenida a Andanzas en el Trópico podcast. Lo que vamos a escuchar hoy, más que una entrevista, es una conversación muy íntima entre Caro y Fabián. Un recorrido por la vida de él y la amistad que mantienen desde hace muchos años los dos. Fabián Arroyo Solano es un tresrialeño, o un pilarico como le dicen a los habitantes de la Unión. Quienes lo conocen desde pequeño lo recuerdan cantando desde que estaba en el kinder. Hoy es un gran profesional de la composición y la interpretación del piano y el canto. Además es bailarín y ha bailado dentro y fuera de Costa Rica. Así que pónganse cómodos y cómodas porque yo ya no les voy a contar nada más, que sean justamente ellos en esta increíble conversación quienes les cuenten más sobre la vida de este gran artista costarricense. Fa, ¿usted se acuerda cuándo y cómo nos conocimos nosotros? Caro y yo nos conocimos por allá del año 2002. Yo venía de hacer unos meses de cursos especiales de piano en la Escuela Municipal de Música de Cartago, hasta que decidí meterme en la formación, el programa oficial de la escuela de ese año, y coincidimos en los cursos teóricos de ese programa que incluían lectura musical, apreciación musical, y nos conocimos ahí. Yo venía saliendo del colegio y vos estabas en el cole todavía, e iniciando ese año ahí en la Escuela Municipal de Música de Cartago. La primera vez que yo canté fue con vos. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el grupo que tuvimos? No creo que haya sido la primera vez que cantaras. Bueno, como con un grupo así. Ok. Porque precisamente lo que me hizo conectar con vos fue que ya habías cantado precisamente. Y que seguro en algunos de los recesos o recreos de esos cursos nos pusimos a llamear y decidimos formar un grupo que se llamaba Neumas, y que tocábamos unos covers ahí. Incluso el mismo director de la escuela nos dejó tocar en un recital. El grupo Neumas tocó. Y bien alternativos nuestros covers, porque cantamos Lorena McKennitt y Aute y otras cosas ahí, creo que Soda Stereo. Después de la Escuela de Música de Cartago, ¿qué otros estudios hiciste en la parte de musical? Yo fui a un campamento de piano en Palmares. Creo que fue la misma profesora Mónica Winkler que me dijo que había ese campamento en Palmares. Ahí conocí a otros pianistas y otros profesores de piano. Todos eran de la Universidad de Costa Rica. Después de la escuela de música, pues decidí, sin preguntarle a nadie, hacer la prueba de aptitud para entrar a piano a la Universidad de Costa Rica y a educación musical. Ingresé primero a educación y posteriormente, más bien al segundo año de ese campamento, en el segundo campamento, cuando otro profe de la universidad me escuchó, me dijo, pero usted puede ingresar. Y yo, pero profesor, tengo cierta edad, no importa, yo lo recibo. Y me animé, monté un repertorio diferente al que estaba haciendo con mi profesora Mónica, un poquito de mayor nivel. Lo monté solo, sin permiso, y lo toqué en esa audición y gané la audición. No entré con ese profesor porque la profesora que me daba piano en la carrera de educación musical, Pilar Aguilar, me dijo, métase conmigo. Y me metí con Pilar Aguilar en la etapa básica de piano de la Universidad de Costa Rica. Yo me acuerdo que el proceso tuyo del piano fue arduo, fue duro. Siempre en la academia aquí, en la música, no sé si pasa en la danza, pero en la música siempre está este fantasma de la edad.
especialmente si uno está en la universidad, como que siempre está esto del nivel y la edad, y estás muy viejo y estás muy grande. ¿Vos sentís que padeciste un poco esa enfermedad en cuanto a la edad y la exigencia? En la Escuela Municipal de Música no, porque precisamente ese entorno de las escuelas municipales es más abierto y compartís con personas hasta mayor que vos en el aprendizaje de un instrumento. Ya entrado a la universidad, sí lo sentí más, lo vi, lo viví más, pero nunca con desaprobación de parte ni siquiera de mis compañeros, ni siquiera tampoco de los, bueno, de algunos profesores o profesoras de esos exámenes. De hecho, si me permitís decirlo, cuando ingresé a piano, una profesora me dijo que yo no iba a durar mucho en estudiando piano, precisamente por ese tema, porque tenía 17 años y la academia pues dice que ese instrumento se empieza a estudiar desde antes. Sin embargo, esa otra profesora sí creyó en mí, me aceptó y me enseñó muchas cosas, y después hice los exámenes enfrente de esa misma profesora y enfrente de todos los profes de la U. Me costó no solo por ese tema, sino un tema también que creo que todavía padezco, que es el pánico escénico. Creo que no se me ha ido y creo que no va a desaparecer. Sin embargo, he encontrado las formas de abrazar eso y lidiar con eso de otras maneras más empáticas. Yo me acuerdo que tu profe de piano de Cartago también hacía flores de Bach y te recetaba flores de Bach antes de los recitales, ¿verdad? Así es, siempre. Mi profe de piano era brasileña, una gran pianista, pero sobre todo una gran pedagoga. Entonces, yo le comentaba eso. Y además era psicóloga y homeópata. Entonces, conversaba con mi papá, que también coincidía en esos mismos temas, sobre las terapias a partir de las flores de Bach. Y en efecto, ahí me recetaba unos cuantos brujerías, unas cuantas gotas para lidiar con el pánico escénico que más de una vez me distrajo en las interpretaciones que hacía, pero siempre yo era un necio. Entonces insistía. Más de una vez me sacó las lágrimas esos recitales, y vos lo sabés, pero muchas otras veces también me trajo satisfacciones. Yo me acuerdo que antes de que vos salieras a tu recital, que fue en el aula 107 de la U, y que uno estaba en el aula atrás, donde es como el camerino, ¿ya? Y me acuerdo que justo antes de que vos salieras, te pegaste una llorada y estabas así, súper nervioso, súper emocionado, pero el recital te salió súper bien. Y me acuerdo que al final, incluso, cuando ya terminó toda la parte académica, Fabián sacó su yo y dijo: bueno, muchas gracias, ahora sí quiero tocar una pieza, creo que era una pieza tuya, quiero tocar una pieza mía y quiero llamar al escenario a Juan Pablo, se me olvidó el apellido, y a Memo, y a Guillermo Fournier. Y me acuerdo, o sea, que ahí cambió toda la dinámica, porque tocaron una pieza tuya, ellos cantaron con vos, tocaron, y el recital cambió. O sea, ahí fue donde uno dice: este es Fabián, que no solamente estaba tocando su música, sino con una libertad y con sus amigos, ¿verdad? Y yo creo que eso es como mucho de lo que ha marcado tu proceso, el hacer música con gente que te sentís vinculada, y hacerlo tuyo y hacerlo a tu manera. Vos sabes que yo no me acuerdo cómo fue tu inicio en la danza, cómo llegaste a parar a la danza. Hace muchos años, cuando los festivales, no sé qué festival llegó a Tres Ríos, algún festival de estos que organiza el Estado, la cosa fue que había un escenario en el Parque de Tres Ríos, un buen escenario, buena iluminación y buen sonido. Y había un grupo de danza. Yo no identifiqué, en ese momento no identifiqué qué grupo eran ni nada, solo sé que vi la danza por primera vez. Y además grabé en mi memoria a mi padre diciéndome: qué bonita la danza, cómo admiro a las personas que se dedican a la danza. Fijo ese momento, pero es un momento muy nublado, porque no está muy en mi memoria claro. Solo sé que existió ese momento y que mi papá siempre ha admirado ese uso del cuerpo de forma así como acrobática o artística o muy expresiva. Después de eso tuve una relación con una chica que bailaba y me acerqué muchísimo más a la danza, la viví más de cerca, pero tampoco nunca me pregunté ni me vi yo ahí en ese lugar.
hasta que vi una coreografía de Rogelio López que se llamaba Siete Puertas, y en el Festival de Coreógrafos, eso hablo del año 2006, en el Festival de Coreógrafos 2006, bailada por el grupo de aspirantes de danza universitaria de la Universidad de Costa Rica, y yo dije, yo quiero hacer eso. Me coincidió con el final de piano y el final de educación musical, y yo dije, es el momento. Y afuera en el teatro estaban repartiendo papelitos de audiciones, y faltaba como meses para esa audición, y yo dije, voy a meterme a clases de danza. Pero yo busqué danza contemporánea, entonces me metí a un estudio privado. El profesor me dijo, tiene que hacer primero ballet, y yo me metí ahí a chocar como los abejones por todo lado haciendo ballet. Sin embargo, en ese estudio me dieron clases de afro, y sí, clases de danza contemporánea, pero la base de ese estudio era el ballet. El maestro se llamaba Juan José Jiménez, que todavía existe y todavía tiene su centro de enseñanza. Y después de que hice la audición, siendo el único hombre de la audición, a la par de otras chicas que venían del Castella o de la Universidad Nacional, yo sabía que yo estaba ahí chocando con todas, y sin embargo hubo un momento de improvisación donde pasó quizás algo muy parecido a lo que decís con respecto al piano, y algo observaron en mí que me abrieron la puerta. Yo les dije que no, y me fui donde otra amiga, ahí como desahogar, ahí como cosas, y desde la casa de Juliana, entre charlas y otras cosas, llamé al director y le dije, sí, cambio de opinión, sí quiero entrar. Y inicié el proceso en danza abierta, la primera generación, dirigida por Rogelio López. No digo sin saber nada, porque ya había visto y tenido ese contacto con la danza, pero a la par de mis compañeras era nada, porque venían de años del Castella, de años de la Universidad Nacional o de academias. Pero el programa Danza Abierta en aquel momento era danza abierta, o lo es todavía, precisamente porque recibe otro tipo de experiencias artísticas, ¿verdad? Vos recibiste formación de uno de los maestros más importantes del país, de uno de los bailarines, coreógrafos más influyentes. Varios bailarines que yo he entrevistado para Andanzas en el Trópico me han hablado de él. Él ha tenido varias generaciones de bailarines importantes. ¿Cómo fue aprender con Rogelio López, que es toda una figura? Inolvidable, definitivamente me marcó, no solo en la parte de danza, sino en la vida en general, la perspectiva desde la cual él enseña, desde los afectos. Definitivamente el crear, el danzar, el moverse, desde el contenido del movimiento y no tanto desde la forma, desde el material que hay en la cotidianeidad. O sea, me enseñó a que bailar precisamente es eso, es rescatar de la rutina, de la cotidianidad, de la historia, de la filosofía, de la música, de la vida cotidiana, de la vida en general, la danza. Y lo llevo en mí para todo, para la enseñanza de la música, las experiencias en danza, la composición. Creo que el cuerpo es una infinidad de experiencias danzantes y audibles, históricas, y la enseñanza que recibió Rogelio es eso, es el resultado de todo ese mix de cosas que le permiten a uno ser un intérprete en escena a través del cuerpo que danza. No solo hiciste danza con él, porque con Rogelio también cantaste en sus obras, creo que también tocaste, me parece. Él cree en que la formación del bailarín merece la experiencia escénica también, que no está el trabajo solo en el aula, solo en el estudio de danza. Él cree realmente que el bailarín o la persona en formación en danza debe atravesar la experiencia escénica. Entonces se aprovechaba o usaba más bien las fortalezas que cada uno de los compañeros teníamos en danza abierta, violín, teatro, antropología. Tenía compañeras de antropología, de otras carreras que realmente él lograba llevarlas a la formación, en consecuencia a la escena, de alguna manera, ¿verdad?
y siempre eran puestas muy llenas de imaginación. De hecho, sus obras así ya se llamaban, siempre tenían que ver con imágenes. Y eso que vos decís que no entendías nada, estoy muy seguro que te detonaba algo que imaginar. Y esas son las obras de él. Son un disparador de imágenes, de creatividad, de historias que solamente la persona que está del otro lado del escenario puede construir, y es lo que alimenta el arte. No solo lo que uno hace en la escena, sino lo que recibe y corresponde del espectador. Ya escuchando como toda la historia de todos tus maestros, creo que en común hay que los maestros y maestras que te han tocado, todos tienen algo de brujo, algo chamánico, algo como muy espiritual, algo ahí como de afectiva, espiritual, más volada con el arte, ya sea música o sea danza en este caso. Rogelio también tenía esta línea. Sí, yo siempre he conectado a través de las personas con las que trabajo, por medio de las energías, me gustaría más llamarlo así, porque definitivamente personas como Rogelio y como mi maestra de piano, Pilar, Patricia Valverde en la parte de educación musical, son personas que me he comunicado mucho a través de los estados anímicos y emocionales de las personas. Siento que cuando yo creo música para danza, que me imagino que es un tema que tocaremos más adelante, logro conectar con mayor facilidad a través de las emociones. Con Danza Abierta, ¿qué experiencias tuvieron? ¿Qué proyectos hicieron dentro y fuera del país? Todos los años íbamos al Festival de Coreógrafos. Entonces recuerdo cada coreografía de cada año. El primer año fue Imágenes Imaginadas para Imaginar, de Rogelio López. El segundo año fue Prohibido Adentrarse en el Bosque, también de Rogelio López, más una de Luis Piedra que se llamaba Pulsión. Y el tercer año fue una coreografía de mi compañera Ana María. Coreógrafos para mí siempre era un gran evento y lo disfrutaba mucho, y hasta el momento, o sea, yo cada año deseo poder tener una oportunidad de estar muy relacionado con el Festival de Coreógrafos. A veces se da y a veces no se da. Tuvimos 2 salidas del país, además de giras dentro del país, de extensión cultural o algo así, y temporadas largas en el mismo Teatro de Montes de Oca. Recuerdo las giras a Perú y a México. En Perú bailamos en el Festival Danza Libre. Conocimos compañías de otros países, de Perú, de Brasil, de Estados Unidos, de México. En México fue una gira por Veracruz. Y también grabamos un video de danza que se llama Imagina, dirigido por Roberto Peralta y Adrián Cordero, que fue toda una experiencia. Nunca había sido yo parte de un elenco, de un video o de una película, mucho menos de danza. Y bueno, enfrentamos ahí muchas experiencias hermosas y de mucho aprendizaje. Ganamos Premio Nacional como mejor grupo de danza en el último año. Fueron 3 años y medio de mucho crecimiento. Y fue la primera generación de ese proyecto de Danza Abierta, que posteriormente iba a dar 2 generaciones más y actualmente pues la 4ª. Estás escuchando Andanzas en el Trópico, el podcast que te mueve. Bueno, aquí no hemos hablado de que cantabas, también ya desde antes de todo esto, porque hablamos de tu parte de piano, de la parte de educación, pero Fabián ya cantaba, siempre cantaba. De hecho, Fabián cantaba desde el kinder. Pues parte de su facilidad para actuar o su naturalidad, de repente ya con el contacto con la danza, más toda la parte de la experiencia de canto. Fabián pues tiene una gran experiencia en cuanto a musicales se refiere. Entonces me gustaría que nos contaras sobre en qué musicales has participado. Después de Danza Abierta, la productora Luciérnaga Producciones lanzó audiciones para Amor Sin Barreras. Y como yo había ya como vivido esa experiencia de Danza Abierta, después me metí a una academia de jazz, a bailar jazz, que lo dirigía una amiga que conocí en Danza Abierta. Entonces tuve una formación en danza jazz también, ¿verdad? Yo dije, de repente cumplo los requisitos para este tipo de producciones. Me mandé a la audición, tenía que cantar, tenía que bailar y tenía que actuar. Así era la audición, a la par de muchas personas que también tenían esas experiencias. Era el primer musical que se hacía en ese momento,
o al menos un musical de Broadway a nivel profesional acá en Costa Rica. No estoy diciendo que no haya habido otras producciones interdisciplinarias, sí lo han habido, pero era como la primera que tenía todos estos permisos de Broadway y toda la producción con orquesta en vivo y todo. Y bueno, pasamos la audición, pasé la audición al lado de una compañera también de danza abierta, Isabel Guzmán, y al lado también de otros colegas que venían de otras formaciones. Inicié este recorrido del teatro musical a través de esa producción, Amor sin Barreras. En ese momento fui ensamble de bailarines, no tuve algún rol protagónico, pero yo ya estaba feliz porque podía juntar todas las disciplinas o muchas de las disciplinas que me gusta hacer, cantar, bailar y actuar en un solo espacio, pero sobre todo bailar. Rescato mucho bailar porque el nivel coreográfico de esa puesta en escena es muy técnico y muy difícil, entonces realmente me sentía muy satisfecho de poder ser parte de esa producción. Posteriormente vino Chicago. En ese momento pues también me mandé a audicionar en un rol muy divertido que se llama Mary Sunshine, que es personificar a una mujer, ¿verdad? A una periodista, transformista. Entonces tuve que cantar en falsete. Decidí hacerlo directamente en ese personaje, no audicioné por el ensamble y gané la audición como Mary Sunshine y estuve en las dos, ¿cómo se llama? En las dos temporadas de Chicago, que fue una producción súper exitosa. Posteriormente ya vinieron musicales como Henrietta, La música en armas trocar, que fue un número musical acerca de las historias de las bandas de San José, de Costa Rica, dirigido por Luis Carlos Vázquez. Vino Fantastics, que es un musical de Off-Broadway que produjo Expresivo. Propotagonicé un papel. Tenía un ensamble musical pequeño, era piano y arpa, y canté al lado de Susana Velasco, que es una soprano que ahorita está en España, si no me equivoco. Pero fue una experiencia muy importante para mí porque era un rol protagónico por primera vez. Cuento de Navidad también para la producción de Teatro Expresivo. Y luego vino Los Tres Encantos, que fue el primer musical que compuse en la transición de pandemia a la apertura de todos los espacios públicos, digamos, por así decirlo, porque ese musical se cantó con mascarilla y con todo. Contramarea, un musical acerca que gira en torno a las canciones de Malpaís, de Fidel Gamboa, y Frankenstein, que fue el último del año pasado, que tuve también la dicha de protagonizar. ¿Cuáles son los retos más grandes que se tiene a la hora de estar en un musical? Porque pues se hacen muchas cosas, como decías ahora, un teatro musical ya es una superproducción. En el musical tenemos música en vivo, tenemos escenografía, cambios de vestuario, coro, solistas, tenés que actuar, pero en lo personal, ¿qué fue lo más complejo para vos? Cada musical es distinto. Siempre va a haber un porcentaje más de danza o más de canto o más de actuación. No podría como promediar todo, que es lo más difícil, porque cada musical me ha representado retos distintos. En el caso de Amor sin Barreras fue la parte de danza. Sentirme al nivel técnico de bailar ese tipo de coreografías, esa línea en particular, fue para mí todo un reto. Con Chicago definitivamente fue el canto. Actuación también, pero creo que opté por divertirme con el papel y funcionó. Pero sí, la parte vocal fue muy retadora. En Contramarea, cuando he sido ensamble, quizás lo que siento que es más reto es el tema de comunicarse con el resto de compañeros y compañeras y del equipo creativo y llegar a acuerdos en un musical, sobre todo que es original. No solo hablo de Contramarea, hablo de Los Tres Encantos, de La música en arma trocar, de estas producciones que también han venido saliendo en Costa Rica originales, ¿verdad? Que en realidad se construyen con el hacer. Entonces es natural que esos caos generen crecimiento. Entonces me parece riquísimo esos retos porque son necesarios para que el teatro musical original se geste de la mejor forma y crezca. En musicales como Frankenstein o Fantastics, definitivamente la parte actoral, que no es el área donde me formé académicamente, sino que me toca como investigar o ejercitar formas de hablar o formas de mover mi cuerpo de manera
natural, ¿verdad? Sin forzar tampoco a los personajes ni nada. Pues no es la formación que tengo, entonces es el camino que más he tenido que trabajar cuando he tenido protagónicos donde me toca actuar o aprenderme letras o diálogos bastante grandes. Bueno, antes de que uno quede en un espectáculo o en un musical, en este caso, siempre hay un proceso de audición. ¿Cómo has vivido vos las audiciones? ¿Cómo es audicionar? Porque, bueno, ahorita nos escuchará gente que son bailarines, que son actores, que son músicos, pero también hay un montón de personas que escuchan Danzas en el Trópico que no tienen idea del tras bambalinas, ¿verdad? Del proceso desde antes. Bueno, me ha tocado las dos. Me ha tocado estar en el lado de audicionar y en el lado de jurado. Hablo de los tres encantos sobre todo. Cuando audiciono, se siente de todo. Se siente miedo, se siente emoción. Sentís a tus compañeros, la fuerza de tus compañeros dándolo todo, ¿verdad? Entonces, pero hay respeto. Siento que hay respeto entre todos. Se siente el espíritu de competencia, sí. Es una cosa a morir, no te voy a mentir. Pero hay respeto. O sea, nadie te va o al menos no he tenido experiencias donde me hayan jugado alguna mala pasada o irrespetado de alguna manera, ni compañeros audicionantes ni el jurado. Pero sí hay que ir muy seguro a esas audiciones. También hay que ir con una actitud de ir a disfrutar y aprender, con la expectativa esa, de disfrutar y aprender, no de ganar o no la audición, simplemente de aprovechar la oportunidad de estar en ese lugar, de compartir con las demás personas. He crecido mucho a través de las audiciones. Obviamente sí me he frustrado también de escuchar el no. He recibido el no y me he sentido triste y frustrado por recibir el no. Y he llorado y enojado y pataleado cuando me dicen no. Y analizado la situación y por qué, ¿verdad? Y peleado con el mundo porque me dicen no. Después de eso uno se da cuenta de que termina creciendo quizás más cuando le dicen que no. Se da uno cuenta de que si no es ahí es porque hay otros espacios ahí que, no esperándolos, pero sí que uno tiene que gestar, que buscar. O es quizás más bien un recordatorio de que ese no es para que vos mismo te recordes que hay otras opciones que tenés que alimentar y buscar. Bueno, hablar de la vida de Fabián toma como varias horas, ¿verdad? Esto. Y bueno, en realidad el podcast dura lo que a mí se me antoje, entonces todo bien, podemos hablar todo lo que queramos. A mí me gustaría, ahora que pasemos a hablar sobre la música que vos componés, porque sí, Fabián aparte de, bueno, lo mencionó, ¿verdad? Pero aparte de su experiencia en el canto, en la dirección coral, en la educación musical, la pedagogía, desde niños hasta, bueno, adolescentes, adultos, hasta adultos mayores, su experiencia en el baile, en el piano. Fabián también tiene experiencia en composición y tanto en música, digamos, popular, piezas baladas, boleros, rock, etcétera, como música también incidental, música ya sea para teatro, algunos casos también publicitarios, pero me gustaría que nos enfoquemos en la música de danza. ¿Cómo carajos empezaste vos a componer música para danza? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se detonó comenzar por ahí? Porque ahora, hoy por hoy, estás bastante dedicado a esta parte. Has tenido muchos proyectos y seguís teniendo muchos proyectos. Entonces, ¿cómo fue que arrancaste? Era ya por el año, sí, 2011, que Adrián Figueroa no solo me invitó a bailar en el espectáculo, no la coreografía, porque el espectáculo se llamaba El Suicida Perfecto, que tenía varias coreografías, una de él, otra de Christopher Núñez y otra de Laura Murillo. Una de esas escenas la bailábamos Jimena Muñoz, Claudia Sancho y yo. Era un trío montado por Adrián. Toda la coreografía no era musicalizada por mi persona, pero había una escena que sí. Yo no tenía recursos, no tenía cómo grabar, o sea, era como la computadora de aquel entonces, o sea, no tenía los recursos que tengo ahora. Sin embargo, Adrián fue compañero mío en Danza Abierta, sabiendo que yo era músico, pues vio en mí la posibilidad de crear un sonido para esa escena.
Y en efecto, fue así. A Adrián le gustó, se usó. A mí también me quedó la espina de seguir haciéndolo. Rogelio López se enteró, porque no fue que, ni tampoco que lo escuchó, sino que él se enteró que le había hecho un pedacito de banda sonora a Adrián, y Rogelio me dijo lo mismo: ¿por qué no haces algo para tal obra? Y vino Ingrávito, que para ese entonces yo sí decidí buscar a un diseñador sonoro que se llama José Conejo, profesor de la Universidad de Costa Rica actualmente, y él me ayudó a equiparme un poquito mejor, y pues generé toda la banda sonora de la coreografía Ingrávito, que era un dúo de Carolina Cabañas y mi persona también. Compuse una pieza para piano que se ejecutó en ese momento, que hoy por hoy es de mis más queridas piezas o composiciones, que la bailó Caro subida en una gota de estas de tela. Y esa misma composición la presenté en México en la certificación de Dalcross, y súper bien recibida, está escrita, ahí está y todo. Y después de eso vino una especie de ¿cómo se llama? Bola de nieve. Y de interés y curiosidad, y de búsqueda de personas que me ayudaran a eso. Busqué a María Pretis para que me ayudara en no solo a seguir con mi interés en el piano, sino en composición. Entonces ella me enseñó armonía, me enseñó a escribir, como a ejercitar escribir canciones, porque yo le decía a ella que me interesaba el género o los subgéneros de la canción como tal. Y entonces fue también una maestra clave para lo que hago. Después, correcto, vino justo en el año del justo, también una coreografía de Rogelio López. Cada vez iba adquiriendo más recursos, cada vez iba como también autoformándome, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Como de manera empírica, buscando este, informaciones, libros sobre armonía, sobre composición. Tengo un libro ahí que no me despego, que es de orquestación, porque me encanta el formato orquesta sinfónica, y siempre lo consulto. Ahí está todo amarillo, todo percudido, porque es como mi Biblia de orquestación. Sigo a un maestro también argentino que se llama Mauro de María, que me gusta mucho cómo explica la armonía, el efecto que causan las personas. Y cada producción en la que he estado como compositor, no solo de danza, sino de teatro, para mí es una escuela, porque me reta a géneros nuevos. Las Mil y Una Noches me retó a investigar sobre las músicas del Medio Oriente, Alicia en el País de las Maravillas, a buscar la armonía cuartal también, la disonancia. No sé, siento que cada proyecto que tengo la oportunidad de crear para mí es como un curso nuevo, dependiendo del estilo que se quiera trabajar, o la historia que se quiera generar, o las emociones a las que se quiera llegar. Las Mil y Una Noches es, bueno, de los espectáculos más hermosos que yo he visto. Una puesta en escena hermosísima, unas coreografías, la actuación de Isabel, cada Medio Oriente maravillosa. Esta es una obra de Ana María Moreno, ¿cierto? Para Exánima, además, compusiste Viaje a Xibalbá. ¿Cómo es el proceso cuando a vos te busca un coreógrafo o una coreógrafa y te dice: Fabián, yo quiero que vos compongas la música de este espectáculo? He enfrentado o he afrontado todo tipo de retos en cuanto a eso. Hay coreógrafos que necesitan la música con anterioridad para poder montar, y hay coreógrafos que me dan la libertad creativa de generar las atmósferas, y ellos sobre esa atmósfera se montan las coreografías. Me gusta mucho analizar las personalidades de las personas con las que trabajo, que me pasen músicas que escuchan. A veces ellos mismos y ellas mismas ensayan con músicas que están en su imaginario sonoro de la obra, y son referencias para mí, pero trato de no darle mucha cabida a eso, porque si no me influencio con facilidad de esas músicas, y podría estar terminando, no sé, creando cosas parecidas. Pero siempre los procesos, como decís, son distintos, pero siempre busco eso, como examinar las personalidades de los coreógrafos o directores, y de sentir y ver a los bailarines mucho. ¿Qué necesitan los bailarines? Necesitan un beat, necesitan una frase larga, necesitan respirar. Hay coreógrafos que son muy estructurados, necesitan la cuenta, necesitan el pulso, necesitan el beat. Hay otros que son más etéreos, ¿verdad? Entonces son más atmosféricos. Hay unos que combinan de todo un poco.
Entonces los procesos siempre son también una aventura. Disfruto mucho cuando me dan la libertad de crear primero la música. Disfruto todo en realidad, porque trato de que haya espacios de negociación para poder llegar a acuerdos. Pero cuando me dan primero esa libertad de crear y ya luego ellos montar, pues digamos que fluimos con mayor, o fluyo yo con mayor comodidad. Y digamos, ¿cuáles han sido las indicaciones o las pautas más difíciles de leer que te haya dado alguno? No fue danza, fue una obra para teatro, pero fue una escuela. O sea, como te digo, o sea, para mí fue un aprendizaje, porque yo estaba tirando por una línea de mucha armonía tradicional o de mucho instrumento de mucho uso del instrumento de forma tradicional, que es una línea que continúo y que me gusta y que prefiero. Pero creo que este director quería un asunto más de diseño sonoro, de agarrar el sonido y de construirlo, ¿verdad? Pero en ese entonces yo no tenía ese conocimiento. Entonces fue a través de esa obra que yo dije, grabemos una podadora, metámosla a los programas, ¿verdad? Con los cuales trabajo y distorsionemos el sonido y creemos atmósferas nuevas a partir de ese sonido. Y yo lo hice bastante enojado, bastante harto de que nada de lo que hacía le gustaba y funcionó. Pero para mí fue una lección también de que las capacidades del sonido son muy amplias. No solo en teatro, sino en danza. Creo que aprendí a partir de esa obra a entender no la música, sino el sonido en todo su esplendor, en cualquier forma, correcto. Que no se trata solo de la belleza del arpa, ¿verdad? Tocada de forma tradicional, sino que también puedo utilizar los sonidos del viento, los sonidos de la ciudad, los sonidos de un tren, los sonidos de la cotidianidad para crear atmósferas sensibles. Voy a mencionar algunas de las obras que no hemos nombrado ahorita, que has trabajado. Está Claustras, de Manfred Rivera, En las ramas del ciprés, y aquí me voy a detener un toque, Cuando cae la noche, de Javier Jiménez, Recóndita, de Eduardo Rodríguez, Escoger ser, de Pedro Baró, que incluso esa la bailaste y fuiste a Alemania a bailarla también además. Hablemos un poco de En las ramas del ciprés, que de hecho fue un espectáculo, un ballet, para el ballet de María Amalia Pendones, que se presentó en el 2023 en el Teatro Nacional. Y es que en este ballet no solamente compusiste la música, sino que además también participaste, dirigiste la parte coral, ¿verdad? También la montaste vos, cantaste y tocaste. Bueno, María Amalia Pendones es una coreógrafa que dentro de la línea del ballet es muy atrevida. Entonces, siempre ha querido experimentar con otras estructuras o con otras formas o con otros géneros dentro de la línea del movimiento del ballet. Entonces me permite correr esos riesgos con lo que en una estructura de suite de ballet es o estamos acostumbrados a escuchar. Y esta suite pues tiene varias danzas que decidimos entre ella y yo y el resto del grupo creativo meter algunas escenas musicales, canciones. Una suite tradicional europea no tiene canciones, tiene sus movimientos sinfónicos, pero canciones jamás, ¿verdad? Entonces metimos canciones ahí, entonces audicionamos músicos, violinistas, acordeonistas, cantantes, sopranos, guitarristas, requintistas, porque también uno de las intereses de esta coreógrafa es usar material latinoamericano, ritmos latinoamericanos, cosa con la que me relaciono mucho todos los días de mi vida y me gusta mucho abordar. Muy bien, y ahora vamos a escuchar un extracto de En las ramas del ciprés, ballet de María Amalia Pendones, del cual Fabián nos habló hace un instante.
Claustras es la banda sonora que hemos podido grabar, que gracias a un apoyo de ProArtes grabamos en mi estudio en casa, en Cedrali, con el apoyo de Jade también, del cuarteto Jade, para el proyecto de Manfred Rivera que se llama Trayectos Danza, que se bailó en el Museo de Cartago. Esto es un extracto de Recóndita, una coreografía de Eduardo Rodríguez, del grupo Danza Universitaria de la Universidad de Costa Rica, que es una travesía por la ancestralidad, por la sonoridad del sur. Al menos cuando Eduardo me habló sobre esta coreografía, quisimos experimentar mucho del sonido, del origen de él es peruano, y hice toda una investigación acerca de la afroperuanidad, de los cantos peruanos, de los instrumentos peruanos. Entonces la banda sonora tiene una combinación de elementos electrónicos con elementos que sí logré grabar, pero en formato como cámara, qué sé yo, con mi charango, con la voz de Jimena Muñoz, con mi bombo legüero. Han habido así varias obras que he podido mezclar ambos elementos electrónicos con agrupaciones pequeñas o un solo de guitarra o una flauta, cosas así. Pero en particular este Recóndita pues tiene esa combinación.
los episodios trato de compartir alguna anécdota de por qué entrevisto a las personas que entrevisto, porque la mayoría son personas que conozco o que he visto bailar o que he visto o escuchado sobre ellas en algún medio o que me han impactado de alguna forma. Yo con Fabián tengo muchísimas anécdotas porque tenemos más de 20 años de conocernos y hemos sido compañeros en diferentes proyectos también, pero hay una anécdota muy interesante que fue la que dio forma pues a mi carrera, podría decirlo así. Cuando yo estaba en el colegio, yo estaba en música, que fue donde nos conocimos, lo que hablamos ahora, pero a mí se me metió entre ceja y ceja que cuando yo saliera del colegio yo quería estudiar danza en la Universidad Nacional. Entonces yo me metí en un proceso para entrar a la carrera, para poder prepararme para audicionar. Estuve en el programa Margarita Esquivel de la UNA y resulta que cuando ya pasó la audición, no pasé la audición. Y recuerdo que entonces yo te dije llorando que no la había pasado y que ya a la mierda todo, que ya no tenía futuro, que ya no había nada, que ya nada importaba, aquel drama de los 20 años, ¿verdad? Y entonces vos me dijiste, ¿y qué vas a hacer ahora? Y yo, no sé qué voy a hacer, no quiero nada. Y vos me dijiste, pero tiene que entrar, tiene que estudiar alguna otra cosa, tiene que hacer algo. ¿Por qué no entra a estudiar educación musical? Y yo dije, no quiero. Y vos me dijiste, vea, en este momento, bueno, creo que dejamos de hablar y al rato o otro día me llamaste. Vea, en este momento están abriendo las audiciones, las pruebas de actitud para entrar a la carrera de enseñanza de la música. ¿Por qué no se matricula? No quiero. Vea, la voy a matricular. No me matricule. Cuelga el teléfono. Al rato me llama Fabián. Ya la matriculé, ya la metí en la prueba de actitud. Y además, hay una parte que uno tenía que escribir de por qué uno quiere estar ahí y tiene que ser personalmente. Y yo lo que dije es que usted estaba enferma y hice como que estaba hablando con usted por teléfono y que usted me estaba dictando. Y Fabián fue el que se echó esa hablada. Y años después yo vi ese documento con la letra de Fabián. De mi supuesta hablada de por qué yo quería estudiar educación musical. Eso explica muchas cosas del futuro. Al final fui, la hice, la pasé, ingresé a la carrera y de ahí mi vida no hubiera sido la que tengo ahora si no hubiera sido por eso. Muchísimas gracias por dedicarme este montón de tiempo. Es tarde, estamos muy cerca de la medianoche grabando esto. Quiero agradecerle también a José Navarro que nos está apoyando aquí para hacer videos y producción de este episodio. Muchísimas gracias. A Andrés Barrantes que nos acompaña. Vos sos una influencia muy grande para mí en mi vida. Siempre ha sido una influencia, como un camino que yo siempre fui siguiendo. Literalmente te fui siguiendo porque muchas cosas que vos hiciste luego yo las hice. Sos un artista muy completo, pero sos un ser humano muy íntegro, sos un ser humano muy sensible, muy humilde, sin falsas modestias. Y pues eso es, creo que lo que más admiro de vos, porque el talento es importante, las cosas que la gente hace son importantes, claro que sí, pero el conocer a una persona, que una persona me impacte en lo personal es lo que más me llevo, y creo que eso es de las cosas que más me llevo de vos. Bueno, gracias a vos, gracias a José, gracias a Andrés por estar aquí. Importante este espacio, caro, para muchas personas que necesitan escuchar no solo este, sino todos los otros episodios que has generado, y muy agradecido por tus palabras. También yo creo que el arte transforma a la sociedad, a la humanidad, y como me ha transformado a mí. Para mí el arte no es trabajo, sí, es estudio, sí, pero creo que también es una forma en la cual yo puedo ser en la vida, ser en todo lo que significa ser. Y eso es lo que me mueve. O sea, obviamente aspiro y anhelo espacios y lugares y oportunidades laborales, pero yo no hay día que yo no me acueste tranquilo si no tengo espacios creativos, espacios de música, espacios de danza, de movimiento. Creo que eso es lo que me mueve a mí y lo que me lleva a espacios que me han generado satisfacción. Sentir que la vida es arte ya por sí mismo. Y muchas gracias a las personas que están escuchando este podcast.